Me llamo Claire Maddox. Obtuve el rango de coronel en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y hoy, mi propia familia me demanda por fingir. La sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba. No por la temperatura, sino por la forma en que nadie en mi lado de la sala me miraba como si perteneciera allí. Mis padres estaban sentados al frente de la fila de los demandantes, impecables y ensayados. Antes de continuar con la historia, comenta desde donde nos escuchas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Mi hermano Malcolm se recostó con los brazos cruzados como si hubiera estado esperando ver desmoronarse este espectáculo. El juez se aclaró la garganta. El abogado de la parte contraria alzó la voz con firmeza y seguridad. Su señoría, sostenemos que Claire Maddox nunca tuvo el rango de coronel, que tergiversó su servicio militar y defraudó al Departamento de Defensa para obtener reconocimiento e influencia. No respondí. No parpadeé. La mano de mi abogado se cernía cerca de la mía, pero no la tomé. Si tenía que explicar quién era en esta sala después de todo, ya había perdido. Entonces sucedió. Las puertas de la sala se abrieron con un crujido que hizo girar todas las cabezas. Un hombre alto entró, lento pero seguro. Los afilados metales de su uniforme brillaban bajo la luz fluorescente. Se oyeron susurros. Alguien se puso de pie, luego otro. Para cuando llegó al frente, toda la sala estaba en silencio. El hombre se detuvo frente a mí, me miró a los ojos y saludó. Conal Maddox, dijo. Permiso para hablar en su nombre. Mi madre se quedó sin aliento. Mi padre dejó caer el bolígrafo. Malcolm me miró fijamente. Finalmente, exhalé. Había comenzado. Tenía 20 años cuando les dije a mis padres que no iría a Yale. La carta de admisión estaba sin abrir en la mesa de la cocina, junto a mi café sin tocar. Frente a mí, mi padre ajustó su reloj como si la noticia solo hubiera retrasado la hora del té. Mi madre no habló al principio. Simplemente me miró fijamente, parpadeando lentamente, como si le hubiera dicho que me estaba uniendo a una secta. Me alisté. Dije más bajo. Fuerza Aérea, se burló mi padre. La gente como nosotros no se alista. Dirigimos instituciones. Construimos legados. Recuerdo esa frase exacta porque me quedó grabada durante años como humo en los pulmones. Malcolm ni siquiera levantó la vista del teléfono. ¿Así que ahora te escapas uniformado? Esa fue la última vez que nos sentamos todos a la misma mesa. No asistieron a la graduación del entrenamiento básico. No enviaron paquetes de ayuda. No escribieron. Cuando mi nombre apareció en un comunicado de prensa 5 años después, tras una importante operación logística en el Pacífico, mi madre envió un correo electrónico de una sola línea. Vimos el artículo. Espero que esta etapa les traiga claridad. No fue una etapa. Fue mi vida. Y la construí sola. Lo que no sabían, lo que nunca le conté a nadie fuera de las filas, fue lo que sucedió en Nairobi. Una operación conjunta encubierta había salido mal. Nuestro convoy fue emboscado. Se interrumpieron las comunicaciones. Uno de nuestros generales, Luis Carrión, resultó herido e inconsciente. Sin órdenes y con el caos desatado a nuestro alrededor, asumí el mando. Salimos, todos y cada uno de nosotros. Pero el informe, las acciones heroicas, la verdad misma, quedó sepultada bajo capas de información clasificada. Firmé un acuerdo de confidencialidad ese día. Es tan hermético que bien podría haber estado grabado en mis huesos. No me importó. Sobrevivimos. Eso fue suficiente. O al menos pensé que lo era hasta que llegó la demanda. Una citación legal de mis padres, en la que se me acusaba de haber falsificado mis credenciales militares, haber falsificado documentos internos y haber manipulado recursos gubernamentales para fingir un rango que no me había ganado. La primera vez que leí los cargos, me quedé sentado en mi sala en silencio durante 1 hora entera. Luego me levanté, me quité la chaqueta del uniforme, la doblé sobre el sofá y me quedé mirándola. No solo querían humillarme, querían borrarme del mapa. Y sabían exactamente dónde atacar. El rango de coronel no es solo un título. Es la confianza forjada durante años de liderazgo en tiempos difíciles. Pero para los civiles que nunca han llevado el peso del mando, basta con una duda constante. Y todo lo que has hecho se convierte en quizás lo fingió. Mi abogada, Rebecca Lynn, estaba tranquila. Demasiado tranquila. Dijo que podíamos llegar a un acuerdo. Disculpa la confusión. Acepta una corrección secreta. La miré fijamente un buen rato antes de responder. Si miento para facilitar las cosas, entonces nunca merecí el rango. Me observó y asintió. Luego peleamos,
pero entiendo que, sin autorización clasificada, no hay constancia de esa misión. Para el tribunal parecerás un fantasma con un uniforme prestado. Sonreí. Ah, por poco. Bien, dije. Que me subestimen. Ya lo han hecho antes. Esa noche abrí una caja que no había tocado en años. Dentro había notas manuscritas de la escuela de mando aéreo, una bandera doblada de un funeral al que nadie de mi familia había asistido. En una foto, yo, a los 26 años, con la cara sucia, de pie junto al general Carrión, en un puesto improvisado, entre la desesperación y la luz del día. Su mano estaba en mi hombro. Ambos respirábamos. Volví a guardar la foto en la caja. Esta vez no me estaba defendiendo. Estaba defendiendo a todos los que sirvieron en silencio, a quienes ignoraron y que seguían apareciendo de todos modos. Y lo haría solo, por las malas, si fuera necesario. 3 días antes de la primera audiencia judicial, mi hermano dio una entrevista a un podcast local. Siempre necesitaba atención. Malcolm dijo, incluso de niño, si sacaba una A, ella tenía que recibir un premio. Si me unía a un club de cebo, escribía un discurso sobre abejas, nubes o lo que fuera. Todo esto del kernel es una versión más larga de eso. Es marca. Lo escuché una vez. Solo una vez. Luego apagué el teléfono. Estaban preparando cuidadosamente el terreno para una difamación disfrazada de preocupación familiar. La abogada que contrataron mis padres se especializaba en la percepción pública y dejó claro que su objetivo no era solo legal. Era de reputación. No está bien mentalmente, dijo la abogada en una declaración inicial. Nos preocupan sus delirios de servicio. No hay registro público de su despliegue ni condecoraciones en los archivos públicos, y francamente, es demasiado joven para ostentar el rango que afirma. Yo tenía 32 años. Justo lo suficientemente joven como para que la gente se lo preguntara. Justo lo suficientemente mayor como para que esas mismas personas asintieran si alguien sembraba la duda. El problema era que no podía combatir el fuego con papeleo. La mayor parte de mi historial de servicio estaba sellado. Autorización de alto secreto. Iniciativas de operaciones encubiertas. Incluso mi condecoración después de Nairobi quedó bloqueada bajo revisión ejecutiva. Rebecca, mi abogada, se inclinó un día durante la preparación y susurró, podemos solicitar al Departamento de Defensa una declaración censurada, solo lo suficiente para confirmar el rango. Negué con la cabeza. Incluso censurado rompería el sello. No me corresponde arriesgarlo. Dudó. Claire, te están llamando fraude. Levanté la vista de la mesa. Así que, déjalos. Hay momentos en que el silencio no es rendición. Es disciplina. No iba a revelar una operación encubierta y arriesgar vidas solo para ganar una demanda de personas que nunca se presentaron a la mía. En cambio, me preparé de la única manera que sabía, recordando. En las semanas previas al juicio, hice ejercicios a solas en mi garaje. No físicos, sino mentales. Repasé cada misión en la que alguien dudó de mí y no me inmuté. Recordé ser la única mujer en una gélida tienda de mando, observando a 3 hombres debatir un plan que luego se atribuyeron mutuamente. Recuerdo estar sentado frente a un informante local moribundo en un pueblo devastado y oírle decir, escuchas como nadie y lo dices en serio. Recordé a mi compañero susurrando, tienes más agallas que la mayoría de los generales que dejarme atrás el día del ascenso. Así que, cuando el tribunal finalmente se reunió y subí al estrado, no me enojé. Me quedé quieta. El consejo contrario empezó con naturalidad, casi con simpatía. Coronel, si se me permite llamarla así, ¿podría decirnos en qué año fue ascendida? Respondí simplemente, 29. Sin embargo, no hay ninguna orden de ascenso público a su nombre. Correcto, no hay fotos de la ceremonia, no para ese tipo de encargo. El abogado caminó lentamente frente al jurado pasando las páginas y no puede proporcionar ningún documento hoy que confirme su despliegue. No puede proporcionar los nombres de los comandantes. No, ¿puede confirmar el nombre en clave de la misión que dice haber dirigido? Hice una pausa. No, repetí con claridad. Ella arqueó las cejas. En resumen, señora Maddox, le está pidiendo a este tribunal que la crea sin ningún documento, sin ningún comandante presente, sin fotografías, sin medallas que pueda mostrar. Le sostuve la mirada. No preguntó nada. Se rió suavemente como si le hubieran dado la victoria. Entonces, ¿por qué están aquí? Me volví hacia el jurado. Porque me gané lo que dicen que fingí. Y si conservarlo significa romper el código, juré cumplirlo. Preferiría perder el título. La sala se quedó en silencio.
El juez se inclinó ligeramente hacia adelante con las manos cruzadas. Rebecca no objetó. No tenía por qué hacerlo. Sabía que acababa de decir lo único que ninguno de ellos esperaba. No estaba defendiendo mi currículum. Estaba defendiendo el juramento. E incluso en ese silencio, pude sentirlo. No sabían qué hacer con alguien que no suplicaba. No estaban preparados para un soldado que luchaba sin alzar la voz. Pero yo sí. Mis padres llegaron a la corte vestidos como diplomáticos. Mi padre llevaba sus gemelos de la marina, a pesar de no haber servido ni un solo día en uniforme. El broche de mi madre era un mazo de perla, un guiño a sus años como juez. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan aguda. Subieron al estrado con naturalidad, como si el tribunal fuera solo una recaudación de fondos o una gala de club. Cuando le preguntaron por qué presentaron la demanda, mi madre juntó las manos, levantó la barbilla y sonrió suavemente. Nos preocupa, dijo. El bienestar de Claire, la falsa identidad que ha creado. Siempre ha tenido una imaginación desbordante. Casi me reía a carcajadas, pero no me moví. El abogado la guió con cuidado. ¿Puedes explicarme? Mi madre asintió como si fuera una reunión de padres. A los 12 años, solía inventar historias sobre comandar ejércitos. Usaba mis viejos zapatos negros y se hacía llamar General Claire. En aquel entonces nos pareció tierno, pero ahora presenta esas fantasías como si fueran reales. Mi padre me siguió. Su voz era tranquila y seca. Le enseñé a Claire que el apellido representaba integridad, que el verdadero poder no necesitaba ser proclamado, pero ella quería espectáculo, rango, gloria. Me miró, no con rabia ni vergüenza, sino con cálculo, como si fuera una mala inversión. Por fin tenía fundamentos legales para liquidar. Entonces llegó Malcolm. Se inclinó hacia el micrófono como si estuviera en un reality show. Dijo que la ascendieron a coronel a los 29. ¿Sabes lo raro que es eso? Eso no pasa a menos que conozcas a alguien o mientas. El abogado arqueó una ceja. ¿Entonces crees que miente? Malcolm sonrió con suficiencia. Claire es inteligente. Lo reconozco. Pero también está desesperada por ser importante. Fue invisible durante tanto tiempo. Es como si se hubiera creado esta imagen militar para demostrarnos que estábamos equivocados. Cerré los ojos solo un momento. No porque me doliera, sino porque necesitaba encerrar el dolor en algún lugar donde no pudiera desangrarse frente a ellos. Pensaban que se trataba de ego, de hacerse notar. No tenía ni idea de que todo lo que había construido se forjó a partir de todo lo contrario, una vida pasada sin ser vista. De vuelta en la mesa, Rebecca susurró, se lo van a jugar todo. El carácter primero, los hechos después. Asentí. Que me desnudaran. No hay nada debajo que no haya elegido yo. Para el cuarto día del juicio, la opinión pública estaba cambiando. Los programas de entrevistas emitían fragmentos de los testimonios de mi familia con titulares como falso coronel o chivo expiatorio familiar. El legado del apellido Maddox versus locura, una mentira decorada. Los grupos de veteranos comenzaron a dividirse. Algunos cuestionaron por qué no me defendía con documentos. Otros me llamaron una desgracia. Pero entonces llegó un mensaje, un archivo cifrado seguro de un antiguo contacto de la unidad del que no había tenido noticias en años. Sin nombres, sin códigos de misión, solo una imagen con fecha y hora. Yo, agachada, con el uniforme puesto junto a un oficial herido. Sangre en la manga. Disparos congelados de fondo. Un solo pie de foto. Ella mantuvo la línea. No se lo envié a mi abogado. No lo subí a la prensa. Simplemente lo guardé porque me recordó algo que ningún tribunal podría tocar. La verdad no necesita aplausos. Solo necesita perdurar. La noche antes de los alegatos finales, me senté sola con mi chaqueta, la camisa de vestir sobre la silla, desabrochada. Me temblaban las manos. No de miedo, sino de autocontrol. Había cumplido todas las reglas. Me había mantenido firme. Había seguido todas las órdenes. Aún así, me llamaban fraude. Miré el sobre que no había abierto en 5 años. Una carta de él, el general Luis Carrión, escrita con pluma gruesa, fechada el día después de Nairobi. No me había atrevido a leerlo, pero ahora sí lo haría. Y mañana lo llevaría conmigo. No como prueba, sino como escudo. La última mañana del juicio, el juzgado olía a cemento húmedo y café rancio. Los periodistas se alineaban en las escaleras con sus cámaras apuntando como rifles. Pasé junto a ellos, uniformada. No me detuve. No hablé. Dentro, la sala bullía.
Los espectadores susurraban. Mis padres parecían seguros. Malcolm hacía girar un bolígrafo entre los dedos. La fiscalía lucía la victoria como si ya la hubieran firmado. El juez reiteró su habitual decoro y moderación. Luego miró a mi abogado. ¿Tiene la defensa algo más antes de que procedamos a los alegatos finales? Rebecca permaneció de pie con calma. Sí, su señoría. Tenemos un último testigo. La fiscalía se dio la vuelta. Su señoría, la lista de testigos estaba cerrada. No estaba en la lista, respondió Rebecca. Porque hasta hace 24 horas no estábamos seguros de que viniera. El juez levantó la barbilla. Nombre. Resonó una voz desde el fondo de la sala. General Luis Carrión, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Retirado. Todo el mundo se volvió. Allí estaba, con su uniforme de gala, 4 estrellas brillando en cada hombro, el pecho repleto de condecoraciones. Caminaba con una energía serena. Ni apresurado ni teatral, simplemente presente. La galería se quedó en silencio. Un reportero dejó caer su bloc de notas. Alguien en la segunda fila se levantó sin darse cuenta. Cuando llegó al estrado, el juez asintió. Han jurado que sí, señor. Proceda. Carrión miró al jurado y luego a mis padres. Fui el oficial al mando durante la operación Pacto Silencioso, una misión que sigue siendo clasificada debido a la sensibilidad de las alianzas extranjeras y las vulnerabilidades internas. La fiscalía intervino. General, le pedimos que se abstenga de hablar de cualquier contenido que viole los protocolos de seguridad nacional. Asintió. Entendido. Se volvió hacia el jurado. Pero puedo decir esto. En esa operación, mi convoy fue emboscado. Sufrí una lesión grave. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estábamos a salvo, vivos, todos los miembros contabilizados. No fue casualidad. Me hizo un gesto. Era por la entonces mayor, Claire Maddox. Se me hizo un nudo en la garganta. No me moví. Ella asumió el mando bajo fuego real, restableció la comunicación con el equipo de extracción secundaria, dirigió la extinción de incendios y coordinó la evacuación médica en un apagón. Y todo esto mientras me llevaba en brazos con una pierna fracturada. Se oyeron jadeos en la galería. Carrión continuó. La recomendé para un ascenso acelerado, no como un favor, sino como una necesidad, porque lo sabía. Si alguna vez volviera a encontrarme en el infierno, la querría al mando. Se volvió hacia el juez. He dirigido a miles. He enterrado a más de los que me gustaría contar. Pero solo he escrito 5 cartas de recomendación con la frase, excepcional bajo fuego. La suya era la sexta. Bajó del estrado y allí mismo, frente al juez, el jurado, la prensa y la familia que decía que yo no existía me encaró. Se irguió y saludó. Coronel Maddox dijo, es un honor. El silencio fue atronador. El faraón dejó caer la pluma. Uno de los periodistas susurró en voz baja, Dios mío. Los labios de mi madre se entreabrieron, pero no salieron palabras. Mi padre bajó la mirada. La pluma de Malcolm por fin dejó de girar. No lloré. Ni siquiera parpadeé. Le devolví el saludo. Gracias, señor. El juez se aclaró la garganta casi con suavidad. La sala entrará en receso para deliberar, pero todos en esa sala ya sabían cómo terminaría. Carrión se giró una vez más antes de irse. A veces decía sin dirigirse a nadie en particular, quienes libran las batallas más silenciosas cargan con la verdad más dura. Salió sin decir nada más, y yo me quedé de pie. No porque necesitara demostrar nada, sino porque, por primera vez en mi vida, alguien se había parado a mi lado y me había dicho, ella es real. Y eso fue suficiente. El veredicto llegó más rápido de lo esperado. Unánime. Se desestimaron todas las demandas. No hubo pruebas de fraude ni motivos de difamación. El tribunal no rechazó el caso sin más, sino que lo condenó. La declaración final del juez fue breve, pero me quedó grabada. Este tribunal reconoce el servicio de la coronel Claire Maddox como honorable y legítimo. Las acusaciones no solo eran infundadas, sino también injustas. Esa palabra resonaba como injusto. Mi familia no me miró mientras caía la gavilla. Los periodistas se agolpaban como moscas. Rebecca me preguntó si quería hablar. Negué con la cabeza. La verdad ya había hablado por mí en forma de un saludo de 4 estrellas. Bajé solo las escaleras del juzgado. Estaban esperando, por supuesto. Mi madre se acercó primero, pisando con cuidado el pavimento. Claire, dijo en voz baja,
estábamos mal informados. Pensamos. No, la interrumpí. Tú eliges qué creer. Siempre lo haces. Sus labios se apretaron en una línea. Extendió la mano. No la tomé. Mi padre estaba de pie tras sus brazos, visco e indescifrable. Esto podría haber sido privado, dijo. Lo convertiste en un espectáculo. Me volví hacia él. No, lo convertiste en una demanda. Yo lo convertí en una defensa. Malcolm se quedó en la acera, sin decir palabra. Tenía las manos hundidas en los bolsillos, pero no podía mirarme a los ojos. Seguimos siendo familia, dijo mi madre un último intento, con la voz temblorosa. La miré, y luego la miré de verdad. La mujer que una vez me dijo que usara algo menos llamativo para una entrevista de beca. La misma voz que había dicho que mi ambición era repulsiva. Las palabras del juez aún resonaban en mis oídos. Hoy no perdí a mi familia, dije. Simplemente dejé de fingir que alguna vez tuve una. Y luego me marché. No me apresuré. No miré atrás. El metal que llevaba prendido en el pecho iluminaba el sol del atardecer al cruzar la calle, y por primera vez en años sentí que pertenecía allí. Algunas heridas no sangran. No dejan moretones. Simplemente se cierran lentamente, como una puerta que nunca te diste cuenta de que se había abierto tras de ti. Y cuando se cierra silenciosamente por completo, no te sientes roto. Te sientes libre. 6 semanas después, llegó una carta. Sin remitente, solo una letra pulcra e inclinada que reconocí al instante. Carrión. Dentro había una foto doblada. Yo, entre risas, cubierta de polvo y camuflaje, arrodillada junto a un joven recluta. En el reverso, había escrito 4 palabras. Nunca necesitó ruido. No había firma. La enmarqué y la puse en mi escritorio en la academia donde me habían invitado a impartir un semestre de liderazgo operativo. Nada de tácticas, nada de armas, sino juicio, moderación y honor cuando nadie me ve. La primera clase fue silenciosa. 20 cadetes, todos más jóvenes que yo cuando dirigí esa misión, me miraron como si fuera de mármol. Impresionante, pero intocable. Empecé con una pregunta. ¿Qué haces cuando tus seres queridos te dicen que no existes? No respondieron. No de inmediato. Así que les conté la historia, no toda, ni los nombres, sino la verdad. Que a veces, el liderazgo significa callar mientras las mentiras gritan con más fuerza. Ese rango no es una insignia. Es un peso. Después de clase, una cadete se quedó. Era pequeña, de ojos brillantes y manos inquietas. Mi hermano dice que pierdo el tiempo aquí. Dijo que nunca daré órdenes a nadie que me escuche. La miré. La miré de verdad y me vi a mí misma años atrás, antes de cicatrices, antes de títulos, antes de cualquier tribunal. Metí la mano en el cajón y le di una moneda, una que había llevado conmigo desde Nairobi. Entonces, domina tu poder, dije, y lo demás vendrá solo. Ella asintió, aferrándose a él como si fuera a anclarse. Y así, entendí. No se trataba de ganar, ni siquiera de justicia. Se trataba de reclamar algo que nunca debía haber tenido que demostrar. Esa noche, visité el muro conmemorativo detrás de la capilla de la academia, tranquila, escondida entre 2 pinos. Sin prensa, sin insignias, solo nombres. Seguí la pista de los que conocía. Dejé un pequeño ramo debajo de uno que no conocía y me quedé allí mientras el sol se ponía tras las colinas. El viento cambió. No cortante, ni frío, solo honesto. Y comprendí algo simple, tal vez, incluso sagrado. Intentaron quitarme mi rango, pero nunca fui solo un título. Siempre fui un soldado. Incluso cuando estaba sola, incluso cuando guardaba silencio, sobre todo entonces, porque el silencio, cuando encierra verdad, no es debilidad, es mando. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si quieres escuchar más historias que sanan, inspiran y te recuerdan tu valor, te invito a suscribirte a mi canal Ecos de mi Voz, donde celebramos la fuerza, la dignidad y la transformación de las mujeres a través de relatos que tocan el alma. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video.